Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista, ya el cuarto episodio. Eh, en la sesión anterior hemos continuado hablando sobre distintos temas relacionados con la matemática. Por ejemplo, hablamos de algunos casos de historia de la matemática e incluso algunos términos ampliamente usados en la matemática, cuál es el origen de esos términos, ¿no? Ha sido una conversación bastante interesante y hoy vamos a abordar de lleno ya lo que es la historia de la matemática, ¿no? Y qué mejor forma que comentando un libro que está pronto a publicarse justamente del doctor Steven Rojas, ¿no? Bueno, antes que nada, saludarlos. ¿Cómo está, doctor Steven? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo para seguir conversando sobre la matemática y muchas gracias, pues. Gracias a usted, doctor. ¿Cómo estás, Reyles? Muy buenas tardes, acá estamos muy bien en Perú, en Chiclayo, Perú, y listos y prestos a seguir aprendiendo, ahí guiados por el doctor Steven Rojas Bermillo. Excelente. Bueno, yo desde acá, Piura, Perú, y el doctor desde Magallanes, Chile. Bueno, comencemos entonces. Doctor, coméntenos este libro. Partamos desde el principio, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de crear este libro? Digamos, ¿cuál es el objetivo que ha pretendido abordar con este contenido? Y ¿cuál diría usted que es los puntos principales que aborda en este trabajo? Mire, este libro la verdad tiene ya varios años de escritura y fundamentalmente ha sido la idea de aportar un poco a la literatura de nuestro idioma sobre esta temática de la historia de la matemática, que, dígase de paso, hay muy poca literatura con respecto a este tema en lengua española. Entonces, como yo venía dando ya buen tiempo la asignatura de historia de la matemática, y entonces tenía bastante material al respecto, y en la cual me propuse desarrollar este texto pensando en los estudiantes de pedagogía en matemática, que son los chicos que llevan esta materia, pero en la cual hoy día, terminado el trabajo, he visto que esta materia, estos tópicos podrían ampliarse no solamente para futuros profesores, sino también para matemáticos o para padres de familia, o cualquier persona interesada en conocer la evolución del pensamiento matemático. Lo que he tratado acá es, aparte de, digamos, de contar algunas anécdotas o algunos datos biográficos de los principales matemáticos, también me he preocupado de compenetrarme con las ideas y la génesis de las ideas matemáticas desde sus inicios, tratar de buscar la historia del pensamiento matemático, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta obra abarca desde los inicios del pensamiento matemático hasta prácticamente el siglo XX, XXI, y bueno, desarrolla temas centrales en cada periodo de la historia, acompañado también de un conjunto de problemas y ejercicios que se le da a los jóvenes que estudian esta materia, también se encuentran en este libro, ¿no? Es un libro texto para estudiar historia de la matemática, fundamentalmente para profesores de matemática, para futuros profesores de matemática. Excelente, excelente. De hecho, suena muy interesante, dado que justamente como usted menciona, hay una brecha en términos de publicaciones. Realmente muy pocas son las publicaciones sobre este tema y yo creo que hay un gran campo como para eh, futuras investigaciones, publicaciones, desarrollos e incluso debate también sobre este tópico en lengua, bueno, en el castellano, ¿no? Em, Hay un punto que usted comentó en los episodios anteriores, justamente sobre la importancia de enseñar, de aprender y que los educadores que enseñan matemática tengan también conocimiento de esta historia de la matemática, ¿no? Incluso comentó que más, o sea, es cierto que
que son muy interesantes las anécdotas, las historias de vida e incluso motivadores, como vimos el ejemplo en el episodio anterior, alguna historia de vida. Pero también justamente mencionó que lo más relevante para un matemático de esta lectura, investigación, estudio de la historia de la matemática, es entender cómo surgieron estas ideas matemáticas, cómo se desarrolló el pensamiento matemático, ¿no? Entonces, si le parece, vemos un poco la estructura del libro para ver cuáles son los puntos principales que se han abordado respecto a este tema. Por supuesto, mira, voy a mostrar ahora en pantalla completa el libro. Miren, bueno, estas son las primeras páginas donde aquí establezco algunas frases de matemáticos relevantes, pero miren, acá está la estructura del índice general, en donde parto, bueno, por la matemática en la antigüedad, y lo novedoso acá es que yo trato de analizar y reflexionar sobre los orígenes primarios de los primeros conceptos matemáticos, ¿no? ¿Dónde estuvo la primera revolución cognitiva que dio inicio a las matemáticas, ¿no? Entonces, hablo sobre ese tema, el primer artefacto matemático que data de unos 25.000 años antes de Cristo, la revolución agrícola, todo este contexto, digamos, va a ser como el preámbulo para poder mirar en qué contexto nacen estas primeras culturas, tanto en la Mesopotamia o en Egipto, que son como los fundadores del conocimiento matemático que tenemos hoy día, ¿no? Tratamos la matemática en la Mesopotamia, hablamos sobre los sistemas de numeración, el álgebra y la geometría babilónica, mirado desde el punto de vista de su pensamiento, ¿no? Con problemas matemáticos y cómo ellos lo desarrollaban. Igual con la matemática del antiguo Egipto, de la misma manera, su sistema de numeración, los problemas que ellos ya conocían y podían resolver con la matemática de hace 4.000 años hacia atrás. O sea, es digamos, bastante antiguo, ¿no? Después los problemas propuestos que le contaba, porque este es un libro texto para estudiantes de pedagogía, y luego abarco la matemática en la antigua Grecia, una parte bastante central acá, en donde hablo de las primeras escuelas del periodo presocrático, tales de Mileto, considerado el primer matemático, sus aportes, Pitágoras, y después la base filosófica que se tuvo para poder ya tener la primera revolución matemática de la historia, ¿no? Que es justamente la griega, pero esa primera revolución fue concebida gracias a algunas ideas filosóficas de la escuela platónica y la escuela aristotélica, y también incluyo los tres grandes problemas de la antigüedad, que fueron también muy importantes porque fueron la guía para poder seguir desarrollando matemática en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, esa primera revolución matemática que hablo aparece aquí en la parte 2.23, acá, donde dice los elementos de Euclides. Es una obra que tiene una antigüedad de 300 años antes de Cristo, y se considera que se instauró el primer sistema formal matemático, muy similar a lo que hoy día conocemos como matemática, y data de esa época. O sea, un antes y un después de Euclides. Antes de Euclides, en las antiguas culturas, la matemática era una especie de solución de problemas concretos, reales y muy particulares. No habían leyes generales, no habían axiomas, no habían teoremas, no habían todo lo que nosotros conocemos hoy como matemática, pero los primeros conocimientos en ese sentido así fueron escritos en esta obra de Euclides, 300 años antes de Cristo, ¿no? Después hablamos de Arquímedes, hablamos de Eratóstenes, Hiparco, Ptolomeo, o sea, el inicio de la trigonometría acá, contando un poco también su pensamiento matemático, ¿no? Y finalmente el ocaso de los griegos,
que termina ya con los últimos matemáticos griegos en el siglo VI después de Cristo, Herón de Alejandría, Papo de Alejandría, Hipatia, la gran matemática, la última matemática de la antigüedad, más o menos vivió en el siglo IV después de Cristo, para pasar de nuevo, bueno, previo problemas propuestos también, son problemas que se digamos, proponen en las pruebas que he tomado, ¿no? Y también de los ejercicios y problemas que se le dan a los estudiantes que llevan en la asignatura de Historia de la Matemática. Entonces pasamos a la matemática del medievo, también un poco hablar de la matemática china, la matemática china. También hablo de la matemática en la India. Brahmagupta es el matemático más representativo en esa época. La matemática árabe, Leonardo de Pisa, por ejemplo, uno de los grandes matemáticos de la Edad Media, que fue digamos, el responsable de llevar el sistema de numeración indo-arábica hacia Europa, a través del comercio, era un gran comerciante también, y bueno, gracias a él tenemos hoy día nuestro sistema de numeración, que incluso es universal en este momento, ¿no? Sistema de numeración decimal, ¿no? Entonces, hablo finalmente en ese capítulo de la escuela italiana, más o menos en el siglo XV, XVI, más o menos, es la finalización digamos, de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. En esa época en Italia ya se estaban resolviendo las ecuaciones de tercer y cuarto grado, que acá lo desarrollamos en detalle, y mostrar, digamos, el avance matemático ya en la Edad Media que se tuvo. Hay que recordar que fue en ese, más o menos en ese periodo en que llegaron los españoles a América. Justamente cuando llegaron los españoles a América, en Europa ya se estaban resolviendo estas ecuaciones. Bueno, después abarcamos la segunda revolución matemática, que es en el siglo XVII, ¿no? Que es la superación de algunas limitantes que tenía la matemática griega para lograr ahora tener una matemática más dinámica, que dé cuenta del movimiento, de la aceleración y de los fenómenos naturales, ¿no? Para eso se necesitó hacer un cambio conceptual, filosófico, en donde ahora la realidad, la naturaleza, podía ser susceptible a estudiarla, ¿no? Cosa que los griegos se negaban constantemente por las ideas platónicas que existían en esa época, ¿no? Entonces nace el racionalismo y nace las ideas de René Descartes, que tenemos acá, hemos trabajado su obra también, su obra matemática, Pierre de Fermat, para llegar a Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton es, digamos, el creador del famoso cálculo diferencial integral, al igual que Gottfried Leibniz, los dos matemáticos, uno es inglés y Gottfried Leibniz es alemán. Ambos desarrollaron ideas isovalentes con enfoques distintos, pero que en el fondo conceptualmente es la misma idea, ¿no? Por lo tanto, a ambos se le considera actualmente como los creadores de este cálculo diferencial integral que hoy día se estudia en las carreras de matemática e ingeniería, ¿no? La ingeniería básicamente usa matemática hasta el siglo XVIII, que estamos viendo ahora, empieza ya. Una vez creado el cálculo, empieza ahora a usarse para resolver problemas reales, ¿no? Todo el siglo XVIII es prácticamente eso, y nacen las ecuaciones diferenciales ahí, en ese periodo, nace el cálculo variacional, nace la geometría analítica y también diferencial, y ahí trabajaron distintos personajes, como la familia Bernoulli, por ejemplo, una familia que hasta en 3 generaciones dio matemáticos de alto nivel. Muchas de las ecuaciones diferenciales que hoy día se llevan en ingeniería llevan su nombre, y las técnicas de solución también están ahí. También hablamos de Leonard Euler, también muy famoso por la constante de Euler, y también porque él fue un maestro
que sistematizó un poco la enseñanza del cálculo, ¿no? El cálculo lleva su impronta hasta el día de hoy. Toda la ordenación que uno tiene en los textos de cálculo, la simbología, la forma de ver del cálculo es prácticamente obra de Leonard Euler del siglo XVIII. Joseph Lagrange, el fundador del cálculo variacional, también fue estudiado en este libro. Pierre de Fermat, el gran hombre que estudió la mecánica celeste, y que hizo un libro, digamos, que revolucionó en esa época. Carl Gauss, el príncipe de los matemáticos, también está trabajado acá con su obra matemática. El famoso Agustín de Cochise, que ya empieza a hacer más riguroso el cálculo, tratando de dar definiciones precisas de conceptos que anterior a él eran simplemente intuitivos, muy similar a lo que se enseña hoy día en ingeniería. Es una matemática muy intuitiva, poco formalizada. En las escuelas de matemática ya se estudia la formalización con las ideas de Agustín Cochise, y terminamos con Joseph Fourier, ¿no? Un matemático aplicado que desarrolló la teoría del calor, la famosa teoría del calor que dio origen a la ecuación del calor y ecuaciones en derivadas parciales. Todos esos son temas de ingeniería que hoy día se estudian, pero que en esa época no había el rigor matemático que tenemos hoy día, ¿no? Tenemos hoy día. Entonces, hasta ahí nace como un segundo periodo, ¿no? Segunda revolución. Pero ese es en el siglo XVIII. Hasta el siglo XIX, acá lo he dividido en dos partes. La primera mitad del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX. Segunda mitad, claro. Entonces, lo he dividido en dos partes porque en la primera mitad aparece el nacimiento del álgebra abstracta. Acá hay una tercera revolución matemática, que significa, digamos, cambiar la manera en cómo se trabaja la matemática. Hasta esta época del siglo XVIII, la matemática era bastante informal y bastante práctica, muy similar a lo que se hace hoy día en la escuela de ingeniería, ¿no? De manera práctica se desarrollan artificios, se factoriza, se racionaliza, se hace algún truco algebraico y bueno, ese era el trabajo, pero se fue agotando ya entrando al siglo XIX, porque los grandes problemas, por ejemplo, uno de ellos, el resolver las ecuaciones de tercer y cuarto grado que ya fueron hechos por los, digamos, italianos, pero ante la conjetura de resolver por medio de radical de las ecuaciones de quinto, sexto grado hacia adelante, desde la época de los italianos hasta el siglo XVIII no podía ser resuelto con todas estas técnicas que ya existían, ¿no? Entonces se necesitó transitar a una matemática mucho más rigurosa, mucho más abstracta, para poder generar nuevas técnicas, nuevas herramientas que den solución a ese problema. Y por eso nace el álgebra abstracta, que aparece ahí. Nace, digamos, de la mano de Evaristo Galois, un matemático francés que fue uno de los primeros que hizo un cambio, digamos, de ya no trabajar, por ejemplo, los cálculos prácticos, sino sacar la esencia de esos cálculos, ¿no? Y trabajarlo en general, de manera más abstracta, para poder solucionar estos problemas que ya venían arrastrándose desde la escuela italiana, y algunos otros también problemas que venían desde los griegos, que no tenían solución. Por ejemplo, la cuadratura del círculo, por ejemplo, ¿no? Con esta teoría se prueba que no es posible cuadrar el círculo, cosa que no se sabía, ¿no? Y otra forma digamos, de transformar la matemática ha sido a través de las geometrías no euclidianas, que también a mediados del siglo XIX empezaron a crearse, ¿no? La geometría que fue digamos, la base por la cual Albert Einstein fundamentó su teoría de la relatividad. Antes que nazca Albert Einstein ya existía este tipo de universo geométrico, ¿no? Por eso que todo esto, el nacimiento de las álgebras abstractas y las geometrías no euclidianas, hacen una tercera revolución matemática,
¿ya? Que termina con la aritmetización del análisis, que es darle una connotación un poco más aritmética a los límites, a las integrales, a las, digamos, al conocimiento matemático que había en el siglo XVIII, ¿no? Entonces es muy interesante porque desde aquí nace, digamos, una completación de la matemática que nos ha permitido a nosotros hoy día, por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo simplemente, ¿no? Nos ha permitido hoy día identificar un número real con una recta geométrica. Eso no era posible antes, porque sucede que los números hasta estas épocas, hasta mediados del siglo XIX, solamente existían los números enteros, los números naturales, las fracciones. Por lo tanto, raíz de 2, por ejemplo, era simplemente una notación en esa época, no existía como número, no había un fundamento para poderlo considerar número en esa época. Por lo tanto, no podía ser identificada como una recta geométrica porque la recta geométrica, al ser continuo, tendría un hoyo ahí en raíz de 2, en raíz de 3, en raíz de 7, en el mismo pi, ¿no? Entonces no tendría una forma de identificación. Entonces tuvo que probarse a fines del siglo XIX de que esos números irracionales eran realmente números, y eso lo hizo Dedekind con sus famosas cortaduras acá. Lo hemos trabajado acá en este libro, y que fue uno de los precursores de la teoría de conjuntos, ¿no? De George Cantor. La teoría de conjuntos, que también, dígase de paso, es, digamos, el elemento primario de toda la matemática en este momento. Todo se desarrolla a través de ese concepto, teoría de conjuntos, ¿no? Y por lo tanto, esto nace a fines también del siglo XIX, principio del XX. Y aquí, digamos, también estamos mirando cómo nacen ya a partir de las primeras décadas del siglo XX, ya están haciendo espacios abstractos, espacios que hoy día se estudian en las escuelas de matemática y que van a dar inicio, digamos, a temas como el análisis funcional, los espacios métricos, los espacios de Banach, los espacios de Sobolev, etcétera, etcétera. O sea, eso ocurre en la primera mitad del siglo XX, de la mano de una cuarta revolución matemática, que es la que estamos nosotros, es el formalismo matemático, de David Hilbert, también trabajada acá en este libro, está dentro de estas escuelas clásicas filosóficas de la matemática. Miren, aquí hemos hablado, digamos ya en el siglo XX, de tres corrientes de la filosofía clásica de la matemática, ¿no? El logicismo, el intuicionismo y el formalismo, que finalmente en esa batalla de quién podría fundamentar mejor a la matemática, bueno, ganó el formalismo, que es la manera en cómo nosotros hemos conocido a la matemática ya formal, axiomática, rigurosa, y eso, digamos, quitándole la historia a la matemática, quitándole la filosofía, y haciendo un cuerpo de conocimiento rígido, atemporal, universal, y bueno, bajo esa cuarta revolución, la matemática ha crecido y se ha desarrollado como nunca antes en la historia, ¿no? Entonces ahí hablamos de ese tema, hablamos cómo esto se introdujo en la educación también a través de, digamos, de los Bourbaki, que es un grupo de matemáticos franceses que empezaron a escribir textos, libros que fueron la base de los textos y libros que se usan en los cursos de matemática, en todo lo que es nuestra educación matemática, ¿no? Está permeando esa filosofía y es la matemática que conocemos hoy día, ¿no? Entonces, si finalizamos el texto con algunas características de la matemática en la actualidad, y tenemos problemas propuestos igual y apéndices también de temas. Aquí tengo cuatro
4 conferencias que he dado sobre estos temas, en la cual yo acá lo reescribí para ampliar aquí como apéndice, y por lo tanto, digamos, con esto ya terminamos el libro, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser una mirada rápida nomás para que vean cómo se trabajó el libro, la matemática en la Mesopotamia, la numeración, miren, un trabajo rápido aquí, cómo se hace el trabajo matemático. Eso quiero insistir mucho porque, claro, está bien conocer las historias y todo, pero de esa manera no nos vamos a compenetrar de cómo nacieron las primeras ideas matemáticas. Entonces, aquí se hace con el desarrollo histórico con las tablillas, ¿no? Aquí tenemos una tablilla de Clinton que establece acá algunos números que son los cuadrados de lados de triángulos rectángulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la álgebra babilónica y la egipcia lo mismo, miren, todo es trabajo matemático. Claro que la notación que usamos, que uso en el libro, es una notación más actual, porque si uno se pusiera, digamos, a traducir una tablilla, no solamente vamos a toparnos con la situación de que el idioma, ¿no? El lenguaje es muy diferente, ¿no? Es totalmente distinto, sino también nos vamos a topar con la redacción de los problemas de la antigüedad. La redacción de los problemas de la antigüedad no eran de la claridad de como hoy día tenemos un problema matemático. Estaba escrito a veces en una prosa poética, en un cántico, o no tan claro lo que se quería preguntar. Entonces los investigadores en historia lo que hacen es, dada la solución que aparece ahí, más o menos reconstruir qué es lo que querían decir los escribas babilónicos o egipcios, ¿no? En cambio, nosotros como nos interesan las ideas, lo que hemos hecho es, digamos, hacer una redacción similar a lo que hacemos hoy día y una solución que por lo menos con la notación actual se pueda comprender, ¿no? Y por eso que ustedes ven ahí la X, la Y, cosas que en esa época no se conocían las variables, pues, ¿no? Pero de esa manera uno se interioriza del pensamiento matemático de la época, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Miren las figuras geométricas que habían hace 4.000 años. Trapecios, se calculaba áreas de trapecios, habían problemas de reparto, incluso de herencia en polígonos irregulares, y se podía hacer, tenían fórmulas para eso, ¿sí? Entonces todo eso está trabajado acá. Esta es la parte de los egipcios, y yo quiero que vean, miren la parte de los egipcios, yo quiero que vean los problemas, porque a veces estos son los problemas que uno le da a sus alumnos. Por ejemplo, la matemática babilónica. Trabajar los problemas que los babilónicos trabajaron, ¿no? Con las ideas de ellos, ¿no? No con las técnicas actuales que tenemos. Por ejemplo, acá tengo un sistema de ecuaciones, no lo van a resolver como lo hacemos hoy día, pues, sino usando las ideas que los babilónicos tenían para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, esas son las tareas que uno les da, y incluso tenían, miren acá en el problema 16, esto se encontró en una tablilla también, una aproximación del binomio, de cómo calcular el binomio o sea, incluso miren con la raíz cuadrada, ¿no? Para tener la raíz cuadrada. Entonces son hallazgos, digamos, de matemática antigua que hoy día le podemos decir a los jóvenes que lo puedan pensar y resolver, ¿no? Igual con la matemática egipcia, miren, ellos tenían este volumen, ¿no? Estaba errado este volumen, pero ellos tenían o sea, no la fórmula, no existían fórmulas, pero sí existía el enunciado que uno hoy día lo podía interpretar como esa fórmula que está ahí. Pero eran enunciados de problemas particulares, problemas puntuales, ¿no? Con datos puntuales, no eran que ellos tenían fórmulas. Eso de las fórmulas, sí, eso vino después con la cultura griega, ¿no? La matemática griega.
Así que aquí hay harto de contar. Yo creo que nos pasaríamos horas y horas hablando del libro, pero acá, para que tengan una idea, miren, los números triangulares de los pitagóricos. Es un libro que yo creo que va a ser interesante, está en el idioma español o castellano, entonces, y que tiene bastantes aportes. Eudóxio, miren que es un olvidado en la historia, está aquí trabajado también. ¿Por qué es importante? Porque este señor que vivió más o menos, miren, nació en el 390 a.C., tuvo la primera idea del concepto de límite. Límite, o sea, eso que se formalizó en el siglo XVII. Eso que se dice que Newton y Leibniz hicieron, digamos, el cálculo, claro, lo formalizaron con la matemática de su época, pero las ideas iniciales, primarias, ya estaban ya hace muchísimo tiempo. Y así sentó el conocimiento, ¿no? Así que Euclides, todo esto estaba acá, ¿no? Acá está la demostración del teorema de Pitágoras, la primera demostración del teorema de Pitágoras hecha por Euclides 300 años antes de Cristo, ¿no? Esto está todo desarrollado acá. Así que no sé si tendrían alguna pregunta. Yo creo que o qué más podemos ver de aquí. Aquí tenemos el tema de los desarrollos que hizo Arquímedes, pues el gran Arquímedes. Aquí hay una cosa que, a ver, yo quisiera comentar un poco, porque algunos piensan que Arquímedes hizo una aproximación de pi. Acá está, ¿no? ¿No? Era imposible de que se sepa qué cosa pi en esa época, ¿no? Porque no existían los números irracionales, simplemente por eso. Además que lo que hoy día llamamos pi, lo que él calculó era la longitud de la circunferencia de un círculo sobre un diámetro, o sea, unitario, no sobre un radio unitario. Claro que hoy día, como sabemos la fórmula de la longitud, entonces, o del área del círculo, entonces ya lo podemos deducir que pi podría estar en ese rango, pero ellos no sabían lo que era un pi, no sabían lo que era irracional, ¿no? Querían conocer el área y la longitud de un círculo, nada más, de radio 1. Entonces, hay errores que se cometen a veces cuando se divulga la matemática por desconocimiento, ¿no? Acá está la cuadratura de la parábola también. Todas estas cosas que son de la antigüedad. Miren el problema de la esfera y el cilindro, hecha, digamos, con la matemática de la época, ¿no? Apolonio, está todo acá, Hiparco, la trigonometría, cómo se definieron en esa época la trigonometría. Es un trabajo. Diofanto, el famoso padre del álgebra que se le llama, ¿no? Aquí este es el primero que ideó una manera muy similar a como tenemos nosotros nuestra álgebra básica, ¿no? De esa época. Y los problemas que resolvió, los famosos problemas diofánticos. Herón de Alejandría, un ingeniero de alto nivel que demostró esta fórmula conocida, ¿no? Bien conocida. Entonces, acá está la demostración original de Herón, desarrollada acá, ¿no? Pappus, el famoso Pappus, el último casi de los matemáticos griegos. Miren, de dónde nacen la media aritmética, la media geométrica, la media armónica. Problema de Pappus. Hipatia también está tratada acá. Y los problemas. Estos son los problemas para tales de Mileto, por ejemplo, que resolver este tipo de problemas. Era una cosa fantástica en su época. Nadie se había hecho un diagrama como para idealizar un problema concreto y poderlo resolver con semejanza de triángulo, por ejemplo, como usaba él, ¿no? Los pitagóricos, con las cosas que ellos ya trabajaban. Son problemas que hay que resolver, ¿no? Los problemas de la antigüedad que les comentaba hace un instante. Acá están también problemas que son la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección de un ángulo. Son los 3 problemas de la antigüedad. Euclides también sus problemas, ¿no? Arquímedes también,
algunos problemas de Arquímedes, Diofanto, está todo hasta llegar a la matemática del medievo. La matemática china, aquí tenemos la matemática india, ¿no es cierto? Acá Brahmagupta hizo miren, una extensión del teorema de Herón para calcular el área de Herón. Calculó a través del perímetro o del semiperímetro el área de cualquier triángulo. Y Brahmagupta lo que hizo fue extenderlo a un cuadrilátero. La misma fórmula, miren, a un cuadrilátero. Cualquier cuadrilátero. Ahí está probado. Como lo hizo a un cuadrilátero, es poco conocido, pero algo histórico. Miren, acá está el otro teorema de Brahmagupta, matemático indio, de la Edad Media. Acá tenemos al Khwarizmi, el famoso, a él se le debe el nombre de álgebra, ¿no? De algoritmo también, la palabra algoritmo nace de él. Y también está Leonardo de Pisa, los famosos sucesiones de Pisa que están acá probadas sus propiedades. Tenemos todo acá, el número áureo y también los números de Fibonacci tienen una cierta relación. La matemática italiana, las ecuaciones de tercer y cuarto grado, que se miren cómo era antes, ¿no? Cómo era la palabra y cómo en la escritura actual, cómo lo interpretaríamos nosotros en la actualidad, ¿no? La manera de redactar los problemas matemáticos era muy compleja, ¿no? Era como muy en prosa poética. Acá está la solución y la deducción de la solución de las ecuaciones de tercer grado, acá, a través de radicales, y la de cuarto grado está acá también, a través de radicales, como lo hicieron en esa época, y los problemas, que son importantísimos. O sea, la historia de la matemática es un curso de matemática. Hay que resolver problemas. Después viene lo del siglo XVII hasta el XIX, la primera mitad del siglo XIX, y René Descartes, miren, está acá el primero que multiplicó segmentos, es René Descartes. Nadie antes había multiplicado segmentos como magnitudes. Se multiplicaban números, pero no magnitudes, segmentos. Y acá lo tenemos, cómo él solucionaba una ecuación de segundo grado de manera geométrica. Entonces, también calculó la tangente, la normal, tenía igual que Pierre de Fermat, también que lo vamos a ver, ¿no? Acá está Pierre de Fermat, un abogado. Miren, tenemos acá este precursor del cálculo. Pues. Él hizo cálculos de tangentes, por ejemplo, Pierre de Fermat, antes que Newton. Entonces, acá recién viene Newton, ¿no? El principio de matemática, el famoso libro de Newton. Acá está el binomio de Newton, en la obra de Newton, y también cómo calculaba. Miren la ecuación diferencial que aparece, de la primera ecuación diferencial de la historia, se le debe a Newton. Acá lo estamos comentando, cómo él resolvía esto, ¿no? Esto de acá es como una derivada, al final le va a salir 3x cuadrado hacia acá, ¿no? Pero muy diferente a lo que hoy día se hace, ¿no? Muy distinto. O sea, se perturba la variable, después, digamos, lo hace desaparecer, aparecer. O sea, un problema no estaba bien fundamentado. Lo importante es que funcionaba sus cálculos, ¿no? Igual Leibniz, con otra idea distinta, pero muy similar a lo que nosotros hoy día enseñamos en ingeniería. La idea de la tangente de Leibniz es la que se hace en ingeniería hoy día, no la de Newton. Entonces acá está el trabajo que él hizo. Fue el primero de idear la fórmula de la integral, la simbología de la integral, esa S alargada es de Leibniz. Y también las diferenciales, el D, toda esa notación es de Leibniz, ¿no? A diferencia de Newton, que usaba otra notación. Acá está la familia Bernoulli en el siglo XVIII, una familia de matemáticos connotados. Leonard Euler y su trabajo matemático está acá. Miren, la función gamma y la función beta es obra de Leibniz, de Leonard Euler. Está trabajado acá. Estos son los inicios de la topología.
los famosos, digamos, problemas de los 7 puentes de Königsberg, que dio inicio a la topología combinatoria, está aquí trabajado, y algunos problemas que Euler trabajó, ecuaciones diferenciales también, ¿no? Y en trigonometría, miren lo que hizo en geometría esférica, Euler. Entonces, Lagrange, famoso hombre del cálculo variacional, acá está la fórmula, digamos, de variacional, de optimización, empezaron a verse en esa época. Simón de Laplace, miren la ecuación esta de Laplaciano, para que estudie ingeniería, debe conocer que este es el Laplaciano de U. También esto nace de la obra de Laplace, pues, ¿no? La mecánica celeste. Y acá lo estamos trabajando, miren acá. La obra matemática de Simón de Laplace, ¿no? Después, bueno, este es el contexto histórico. Acá hago siempre también una introducción, que el avance matemático que uno observa tiene influencia, tiene un contexto político, histórico, ¿no? Entonces acá más o menos se menciona y cómo estaba en esos momentos el conocimiento, ¿no? Y hemos visto acá varios inventos, cosas que se hicieron paralelamente digamos, al desarrollo matemático de la época. Está narrada acá. Finalizamos con Carl Gauss, el príncipe de la matemática, también gran matemático, el hombre que demostró el teorema fundamental del álgebra en su tesis doctoral. Acá damos la idea de cómo lo desarrolló también. Ahí está. Agustín Cochise, este señor que dio las definiciones, las primeras definiciones de límite. Trabajó en variable compleja, en sucesiones, series. Fourier, el hombre de las derivadas parciales, la ecuación del calor. Acá está la ecuación del calor original de Fourier, cómo lo solucionó también, ¿no? Y está en la serie de Fourier. Y terminamos con los problemas de la época, de Fermat. Estos son los problemas para los exámenes, las pruebas, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Se les toma estas preguntas. Entonces, se les toman estas preguntas. En la plaza, aquí tienen, estos son, digamos, problemas que aparecen en los artículos, en los escritos de estos señores, ¿no? Entonces, que hoy día se podrían desarrollar con la matemática que hoy tenemos, pero en esa época había que trabajarlo con la matemática del momento, y ya para la época de Laplace, de Euler, la matemática era la de ingeniería, la que hoy día se enseña en ingeniería. O sea, había hartas cosas para poder hacerla. No había el fundamento, eso va a aparecer después. Aquí vemos ya la segunda mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? El álgebra abstracta que les comentaba, Évariste Galois, cómo nace, digamos, esta teoría de grupos en álgebra abstracta. Aquí aparece cómo desarrollar, caracterizar las raíces de las ecuaciones algebraicas. Miren, aquí ya nace en la matemática abstracta, ya la álgebra abstracta, la geometría euclidiana, los espacios abstractos van naciendo ya, y se terminó la era de la parte operatoria práctica de la matemática, ¿no? Y se hace desarrollos más teóricos. Imagínense, o sea, una ecuación de quinto grado, asociarle un grupo así, una cadena de grupos, ¿no? Y esto ya es un grupo ya es una estructura algebraica abstracta. Entonces fue una idea genial, y Galois era un chico de 20 años, ¿eh? Murió a los 20 años incluso. Antes de, digamos, hizo esta teoría y después, y aquí hablamos de Edwin Noether, una de las grandes matemáticos ya del siglo XX, ¿no? Su trabajo matemático. Las geometrías euclidianas también lo trabajamos acá de manera matemática, cómo nacen, cuáles fueron las primeras ideas. Lobachevsky, imagínate, está todo acá. Riemann, este hombre también fue un precursor de la teoría de conjuntos, ¿eh? Bernard Riemann, creador de la geometría diferencial.
también está trabajado acá. Su geometría, la geometría de Riemann. Karl Weierstrass, el que dio la definición del límite que nosotros hoy día conocemos en términos de éxito y delta, esa definición famosa de límite que se enseña hoy día, es de Karl Weierstrass. De Dedekind, el que completó los números reales, ¿no? Y así vamos trabajando acá. Cantor, la limitización de análisis del análisis, por ejemplo, es estas propiedades que tenemos de los límites que hoy día se prueban en cualquier curso de cálculo, digamos, se desarrollaron en el siglo XX. Todo es trabajo matemático, ¿no? Y también sus problemas, ¿no? Problemas de Galois, problemas para el concepto de grupo, geometría euclidiana, ¿no? Hasta ahí termina el siglo XIX, ¿no? Principio del XX. Y aquí empieza la matemática ya del siglo XX, contemporánea, los nacimientos de los espacios abstractos. Ya está todo acá. Por etapas, las ecuaciones en derivadas parciales. Cada etapa es diferente, ¿no? Después viene el análisis funcional, cómo se aparecen famosos los espacios de funciones, teoría de distribuciones de operadores, la topología también ya como una área de la matemática independiente aparece acá, también está narrada. ¿Quién fue el primero que dio la primera definición de topología? Acá tenemos lo que es un espacio topológico, cómo nace esa idea. Son matemáticas del siglo XX, ¿no? Acá está recién la génesis del análisis funcional. También. Stefan Banach, hay un espacio con su nombre. Y después para llegar a la crisis de los fundamentos, la llamada crisis, ¿no? Porque para mí en particular no hubo ninguna crisis, pero muchos autores lo llaman así, porque aparecieron una serie de paradojas matemáticas, producto de que no había el rigor suficiente al momento del trabajo matemático, ¿no? Y tuvo que refundarse prácticamente toda la matemática alrededor de los conjuntos, teoría de conjuntos. Aquí hablo de las paradojas, y para eso nacen las tres escuelas de la matemática: el logicismo, Frege, después el intuicionismo. Frege con Husserl son logicistas. Significaba que para ellos la matemática se reducía todo a lógica, P implica Q. Después venía el intuicionismo con Henri Poincaré, ¿no? Y finalmente de la obra de Henri Poincaré, uno de los grandes matemáticos que hay, finalmente el formalismo de David Hilbert, el formalismo, o sea, este es el que lavó el cerebro a todos los matemáticos, ¿no? De tal manera que él, bajo el parámetro, la idea de él, nosotros seguimos trabajando en matemática partiendo de sistemas formales, en donde hoy día ya partimos digamos, de términos primitivos, ¿no? Cosas que no definimos, y de axiomas que no son evidentemente una evidencia, digamos, como lo era para Euclides, sino que hoy día los axiomas son simplemente enunciados que no son ni verdaderos ni falsos, simplemente son reglas de juego iniciales para empezar el trabajo matemático. Entonces, de esa manera, hoy día se trabaja en matemática, y de esa manera se ha expandido la matemática como nunca en la historia, ¿no? Acá tenemos el primer sistema formal axiomático de Zermelo, donde con esto se reconstruyó casi toda la matemática de hoy día, casi toda la matemática que nosotros estudiamos en la escuela, universidad, es la base de conjuntos. Y en base a estos axiomas, acá están los señores Bourbaki, los que popularizaron el formalismo en todo el mundo. Entonces, teoría de categorías. Bueno, acá ya estamos finalizando. Tenemos los primeros ejercicios y preguntas sobre este tema, que ya en este momento, como esto está dirigido para futuros profesores de matemática, hay algunas partes de que ellos no conocen bien, porque son de matemática ya más avanzada,
y por eso las preguntas acá son un poco más conceptuales, un poco más de que ellos por lo menos tengan la idea de lo que pasó en el siglo XX, ¿no? No se le pide tanta formalidad acá, ¿no? Salvo cosas pequeñas como esta, bueno, es sencillo, ¿no? Pero en general son preguntas como como de cultura general, un poco para que tengan una idea de lo que pasó en la matemática del siglo XX, ¿no? ¿No? Y ahí terminamos, y después vienen los apéndices. Pues tengo un primer apéndice, los elementos de Euclides, y les decía que yo tenía acá en las charlas que he dado, acá por ejemplo el último teorema de Fermat, está aquí explicado, el último teorema de Fermat está explicado en la conjetura de Poincaré, también acá está explicado. Este de acá es la hipótesis del continuo, el otro, este de Cantor también te explicaba acá. Y finalmente en la biografía que me he surtido para hacer este libro, y ahí termina, son 506 ahora, yo creo que van a ser ya como 600 cuando se termine digamos, de redactar todo lo que falta. No sé qué les parece, creo que me demoré mucho, pero bueno, ¿qué les parece? Bueno, doctor, primero felicitarle por el excelente trabajo. Realmente es fascinante no solamente la explicación de las distintas etapas de la historia del pensamiento matemático, sino también los ejercicios. Eso me gustó un montón, ¿no? O sea, me imagino a un joven que está introduciéndose a la matemática con su papelito y su lápiz, resolviendo los ejercicios, y ahí hay horas de entretenimiento, días de entretenimiento, ¿no? Solamente con el libro, el papel y el lápiz tienes ahí y solamente para expandir la cabeza también, ¿no? Porque realmente ese tipo de resolución de ejercicios es como meterse en la mente de estos matemáticos desde la época, ¿no? De los babilonios y demás. Es, y un poco también entender cómo pensaban en ese momento, ¿no? Que esto es radicalmente distinto a cómo pensamos ahora, ¿no? A veces tenemos el sesgo de ver o de evaluar o de juzgar a la gente de esas épocas con la visión de ahora, ¿no? Pero es que importante es ver a través de la forma en que ellos lo pensaban. Claro. Creo que Reyles tenía una pregunta, Reyles. Sí, está todo muy interesante. Comenzó el libro viendo la matemática en Egipto, Babilonia. Quisiera profundizar un poco en las operaciones matemáticas primitivas que se hacían en Egipto, Babilonia. Incluso ahí vi numeración babilónica en las primeras páginas del libro. Me imagino que las operaciones que se hacían eran sumar, contabilizar, contar, ¿no? De hecho, ahí tengo también una consulta porque la operación matemática, quizá la primera, corríjame si estoy equivocado, la más natural es la de contar. Entonces, ahí surgieron los números naturales. Entonces, en algunos libros de texto, incluso hoy en día de la matemática, en las escuelas se ve que el cero es considerado un número natural. En otros libros de texto, el cero no es considerado un número natural. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Y luego de que nos explique cuáles eran las operaciones o los problemas que se resolvían en la matemática primitiva de Egipto, Babilonia, quisiera saber también por qué sería la griega la primera gran revolución de la matemática. Es decir, cuál es el aporte que hacen los griegos en comparación a esta matemática de Egipto y Babilonia. Claro. Mira, la matemática de Egipto y Babilonia, que data más o menos de hace 4000 años, no son las primeras ideas matemáticas de la historia. Las primeras ideas matemáticas de la historia, de manera tangible, donde nosotros lo podemos observar y ver, datan de hace 25.000 años. En un hueso de un peroné que se encontró, y donde hay marcas, en donde los historiadores de la matemática han concluido de que ahí hay pensamiento matemático, ¿ya?
O sea, se agrupan, ¿no?, cosas y hay pensamiento, por lo menos de agrupación. Después han habido muchos años anteriores, 90.000 años hacia atrás también, ciertas marcas, ciertas formas de objetos que ya el primitivo tenía, pero no se le considera todavía una idea matemática porque no hay, digamos, alguna interpretación con respecto a esas marcas. En cambio, en este primer hueso sí, ¿no? Pero bueno, yendo ya a las culturas Egipto, Babilonia, eh, lo que sucede es que esas culturas, la matemática que usaban o que ellos empezaron a desarrollar era un conocimiento que les era útil para la forma de vida que ellos tenían. Y hace 4.000 años podrás comprender de que la forma de vida era mucho más simple que la de hoy día. Por lo tanto, la matemática que ellos necesitaban era elemental. O sea, por ejemplo, querían cobrar impuestos, necesitaban saber, por ejemplo, cuánta dimensión tiene un terreno y en función de eso se cobraban los impuestos. Si tenía un terreno irregular, por ejemplo, y alguien tenía 7 hijos, quería saber cómo no puede repartir ese terreno irregular en 7 hijos, ¿no? Pero con dimensiones concretas. No había, digamos, una fórmula que me diga el área del cuadrado es esto, el área del triángulo es esto, fórmula así universal, ¿no? Un teorema universal no existía. Solamente casos concretos. Y en casos concretos, claro, se calculaban el área del cuadrado, el área del trapecio, calculaban, pero con números concretos. Eso era la matemática de esa época. Entonces, de ahí a transitar hacia una matemática donde uno diga, el área de un cuadrado es esta, o transitar el mismo teorema de Pitágoras, ¿no? En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ese es un teorema. Entonces, los teoremas, que ya son enunciados que necesitan una demostración rigurosa, ¿sí?, escrita, eso es lo que los griegos hicieron 300 años antes de Cristo, establecieron un primer sistema formal, donde ellos escribieron ahí en ese libro, que hoy día, miren la facilidad que tenemos hoy día, ¿no? Lo podemos comprar. Los elementos de Euclides se pueden comprar por internet, se venden, y ahí ustedes van a encontrar axiomas, los primeros teoremas, las primeras, digamos, leyes matemáticas ya. Instauraron ya la matemática a través así de leyes matemáticas, leyes universales, y por eso fue la primera revolución, ya un cambio. Ahora, el cero que preguntabas, el cero sí, mira, demoró mucho en aparecer, digamos, como el cero que conocemos hoy día. No existía el cero. El cero como número no existía, tampoco existía el uno como número, no existían las fracciones, o sea, las fracciones, digamos, como magnitudes, sí. Mire, a ver, les cuento un poco brevemente, ¿no? Esta digamos, obra de Euclides, 300 años antes de Cristo, para escribirse tuvo un fundamento filosófico que venía de un siglo hacia atrás, la época de Aristóteles. Aristóteles, el gran estudioso de la antigüedad, dijo, para estudiar la matemática, él decía que era la ciencia de la cantidad. Así lo definía él en el siglo IV antes de Cristo. ¿Qué cosa era cantidad para él? Era cualquier cosa que era susceptible a dividirse. Entonces, de las cosas que se podían dividir, lo clasificó en dos. Aquellos que se podían dividir en partes, que le llamó números, y aquellos que se podían dividir de manera continua, indefinidamente, que le llamó magnitudes. Entonces, ahí hubo división entre números y magnitudes. Los números se podían dividir, por ejemplo, tenía el 8 y lo podía dividir en la mitad, ¿no es cierto? Esa mitad en otra mitad, así. Eran discretos los números. Y a partir del 2, el 1 no se consideraba número. El conteo aparecía a partir del 2. Entonces, por eso que los números para los griegos eran a partir del 2, 3, 4. El 0 no existía, el 1 no era número.
¿Qué era una fracción? Era una magnitud que servía para medir. Cualquier medición que tenían se podía dividir indefinidamente. Cualquier segmento que tuvieran, cualquier longitud se dividía. Eran dos objetos distintos, números y magnitudes. Entonces, no existía el cero. El cero, como lo tenemos hoy día, apareció mucho después, ya empezado el Renacimiento, porque por tema de cantidades. Primero aparece como ausencia de cantidad en una numeración. En la numeración a veces tú necesitas colocar un espacio, ¿no es cierto?, para ver si es una unidad o una decena, un espacio. Entonces ese espacio tenía un símbolo de vacío, digamos, entonces por ahí nació, pero no como número, sino como una notación que generaba un espacio en la numeración. Para concebirlo como número, habría que probar que sea un número. Cuenta, tener una demostración que sea un número. Entonces eso no fue fácil obtenerlo porque el número, ni siquiera los números irracionales existían. Nada. Ahora, tú me preguntas si el cero es natural o no es natural. A ver, desde el punto de vista de la fundamento de la matemática, de lo que hoy día ya en la matemática del siglo XXI ya, el cero es un número natural, porque se puede probar y se puede construir. El 0, el 1, el 2, todos los números naturales. Entonces, pero desde el punto de vista histórico, el número natural es a partir del 1. 1, 2, 3, 4. O sea, por eso que si uno le enseña al chico, digamos que los números es para contar, entonces, ¿cómo le indicas que el conteo empieza desde cero? Que no estás contando nada. Entonces, por eso que pedagógicamente, ya haciendo una transposición didáctica hacia la enseñanza, los pedagogos han optado por considerar a los naturales desde el momento en que puedes contar, ¿no? Y lo excluyes al cero. Pero desde el punto de vista matemático, así, el cero es un número natural porque se puede probar que es un número natural. O sea, y eso es bueno aclararlo porque a veces no, en los libros aparece, como bien dijiste, en algunos libros aparece que es natural y en el otro dice que no es, ¿no? Pero hoy día con el fundamento de la matemática actual se prueba que es un número natural. Excelente, doctor, muy claro. Y bueno, hemos resuelto un gran debate, ¿no? Que lleva muchos años y creo que muchos ya que tienen una respuesta viendo este video. Reyles. Muy interesante. Ha hecho una aclaración muy precisa el doctor. Desde el punto de vista histórico, el natural lo consideramos desde el 1. Si decimos que es para contar que los números, digamos, las primeras operaciones fueron de contar, entonces sería desde el 1, desde el punto de vista histórico, que sería algo más didáctico para un pequeñito, posiblemente. Claro. Y yo tenía, digamos, un enfoque de la historia de la matemática en base a la educación que se nos da de los conjuntos de los números. Primero, el conjunto de los números naturales, cuando ya digamos, el ser humano comienza a contar. A raíz de lo que ha dicho el doctor, ahí me surge una pregunta. Que primero, digamos, en la matemática, incluso anterior a Egipto y a Babilonia, cuando se dice que en esos huesos habían marcas, ¿cuál fue la primera operación matemática? ¿Querían contar o agrupar? O digamos, los dos serían lo mismo. ¿Cuál sería su respuesta al respecto? ¿Cuál sería el primer concepto matemático, el de agrupación o el de contar? Y después vienen los números enteros, ¿no? Y ya viene el cero que dice el doctor a partir ya del Renacimiento, ¿no? Y bueno, por ahí también el concepto de los negativos, ¿no? Luego el tema de las fracciones, los racionales, los irracionales, etcétera, que digamos, contar toda esa historia llevaría mucho más tiempo, ¿no? Quisiera también apuntar el tema de la matemática antigua. Está muy relacionada con lo ancestral, ¿no? De hecho, cuando habló el doctor, por ejemplo, de la cuadratura del círculo, eso
digamos, tiene un trasfondo metafísico, ¿no? El círculo era considerado una figura que simbolizaba lo perfecto y el cuadrado lo imperfecto. Y la cuadratura del círculo es como lo imperfecto, lo humano, que puede llegar a ser divino, algo así había. Nosotros ya nos hemos alejado desde la primera semana de darle una visión o un enfoque cosmológico a la matemática, nos hemos alejado completamente, pero quisiera saber cuándo el ser humano comienza a ver la matemática ya un poco alejada de la metafísica, quién fue el hombre o cuál fue el contexto histórico en que ya la matemática se comienza a separar de la metafísica. Ya. La primera pregunta, ¿cuál era? Que se me olvidó. Claro, Parece que y la primera operación matemática en esto de los huesos que considera que es la de contar o la de agrupar. ya, primera operación matemática. Claro. A ver, la primera operación matemática, interesante tu pregunta porque tiene que ver un poco de qué significa una operación matemática, ¿no es cierto? ¿Qué significa operar? En este caso te refieres a contar, ¿no es cierto? Como una operación, porque en matemática hoy día una operación significa coger dos números y asociarlo a un tercero. Esa es una operación. Si yo cojo el 3 y el 4, entonces le asocio el 7, así. Y eso sería una operación matemática. Entonces, para eso es un proceso de abstracción que todavía eh, llega mucho más adelante que digamos que los egipcios, babilónicos incluso, ¿no? Entonces, yo creo que te refieres más que todo, más que operación, te refieres al conteo, ¿no? Al conteo. Y en el tema del conteo, miren, ahí estamos ya pensando en la génesis del primer pensamiento matemático, que no se sabe exactamente en qué momento ocurrió lo siguiente. Mira lo que te voy a explicar. El primitivo, ¿no? El primitivo, cuando él tenía un rebaño, por ejemplo, entonces la manera que él se aseguraba que el número de ovejas que tuviera iba a regresar de nuevo a su corral, digamos, digamos, asociarlo con unas piedritas, uno por uno, ¿no? Asociando una piedrita por cada oveja. Pero podría tener 100 ovejas, 200 ovejas, qué sé yo, y ahí estaba el número de piedras, ¿no es cierto? Hasta ese momento, la idea matemática es tan primitiva que no podríamos decir que digamos, nazca de ahí una primera idea abstracta matemática. Cuando el ser humano por primera vez se da cuenta de que ese conteo se puede hacer indefinidamente, ahí nace la matemática. En el momento en que él se da cuenta que aunque tengan 100, tengan 200, 300, la cantidad que tenga, lo va a poder hacer indefinidamente, recién ahí nace la matemática. Y en ese momento, exactamente no hay ninguna evidencia de quién fue la primera persona que lo pensó, nada de eso. No existe. Pero sí aparece el primer problema matemático, que es el conteo en infinito. Es el primer problema matemático, ¿no es cierto? Entonces, todo lo demás que uno haga va a estar referido al infinito. ¿Ya? Y en cuanto me dices, en cuanto al círculo, me dijiste en qué momento la matemática se alejó digamos, de lo espiritual y de lo metafísico, hablaste, ¿no es cierto? Mira, ve, yo te diré que ese alejamiento es casi reciente, ¿ah? Es casi reciente. El ser humano, hasta la fecha, observamos de que es creyente y muchas cosas que él no tiene una certeza. Por ejemplo, cree en Dios, por ejemplo, ¿no? Cree en que Dios, digamos, dirige tu vida. No hay absolutamente ninguna certeza, sigue creyendo hasta el día de hoy. Cree en los horóscopos. Los horóscopos son de la época babilónica. De ahí nacieron los horóscopos. Y cree en la mamapacha, cree en una serie de situaciones
que no tienen ninguna certeza. Y eso es relativamente reciente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, estamos inmersos desde las épocas, de la época primitiva. Imagínate nomás que nosotros tenemos, si contamos la civilización nuestra desde la época babilónica, hasta hoy día tenemos alrededor de 2000 años, o 4000, 5000 años. Ponle 5000 años. 5000 años comparado con 100.000 años hacia atrás, cuando nosotros éramos primitivos, cuando nosotros no podíamos explicarnos los fenómenos de la naturaleza, de por qué aparecían terremotos, por qué aparecían lluvias, sequías, no había explicación. Entonces le dábamos una explicación sobrehumana a todo. Generamos dioses, generamos mitos, y hemos tenido más de 90.000 años creyendo en mitos. Entonces tú podrás comprender que 5.000 años es poco para dejar de creer en mitos. Entonces por eso hay gente que todavía cree, ¿no? Cree en ese tipo de cosas. Entonces hasta el día de hoy, ¿no? La matemática como conocimiento humano no ha sido excepta de esas creencias, ¿no? Los matemáticos han sido muy creyentes, muy, o sea, religiosos. Hasta principios del siglo XX, el ateísmo ha llegado, en el siglo XX, pero yo creo que a raíz del formalismo matemático. El formalismo matemático ha tenido mucho que ver en el pensamiento en general del científico, porque lo hizo creer de que él podía explicar todo racionalmente, ¿no es cierto? Entonces, pero ese es el mundo científico, el pequeño mundo científico. El resto de la población sigue creyendo en mitos y sigue creyendo en leyendas y en la metafísica y en todo lo que nosotros hasta hoy día vemos, ¿no? Entonces, imagínate la numerología. Eso viene de Pitágoras, que le daba una connotación humana a los números. Entonces, y creemos que nuestra vida está gobernada por esos números, y hay hasta libros, y hay hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no nos hemos desligado, pero los científicos en general sí, o los de hoy día sí, pues, o sea, tienen un pensamiento estrictamente lógico, y mientras no haya una fundamentación racional, no aceptan cosas, ¿no? Así que no nos hemos alejado todavía, pero en los científicos sí, yo creo que muchos de ellos no creen nada de mitos, ni leyendas, ni cosas metafísicas, nada de eso. Nada de eso. Así que eso te podría decir, no sé qué opinarán ustedes, pero esa es la realidad actual, ¿no? Tiene que ver Mucho con ateísmo en los el científicos. debate que conversamos en el primer episodio, ¿no? Si la matemática fue creada o descubierta. Sí, Y el hecho de que siga siendo un debate en algunos círculos, yo creo que tiene que ver con lo que acaba de decir el doctor, ¿no? De que es muy reciente el hecho de separar una cosa de la otra. así Reiner, es. Y aún más, mira, Denis, tenemos todavía, mira, imagínate 5.000 años con respecto a 100.000, ¿no? Tenemos hasta hoy día grandes secuelas del primitivismo, nosotros, hasta hoy día, a pesar que estamos civilizados, que ya hemos hecho leyes, hemos hecho un montón de cosas para poder convivir en este corto periodo que tenemos. Aún así, nosotros pues nos enojamos, por ejemplo. Nosotros, si vemos una turba de protestantes y se meten a un saqueo de algún lugar, entonces también, ¿por qué? Porque todavía tenemos esta secuela de que somos tribu, somos familia, somos tribu. Todos esos conceptos todavía los tenemos hasta hoy día, pero obvio, porque tenemos poco tiempo de civilización. Poco tiempo, o sea, estoy contando 5.000, pero en realidad debe ser 2.000 nomás, pues, ¿no? 2.000, más o menos de poco tiempo, ¿no? Entonces, todas nuestras debilidades humanas que percibimos hasta hoy día son producto de cómo eran los primitivos. Los primitivos, por ejemplo, estaban acostumbrados digamos, a ir a determinado lugar para su comida, su alimentación, para cazar. Pero si venía otro grupo y también adquiría las mismas cosas, ¿no? Se iba a la pelea directamente con él.
porque estaba en juego su subsistencia. Su subsistencia, no se dejaba coger, digamos, su alimento de otra tribu. Entraba a la pelea porque era su vida, su subsistencia. Nosotros hoy día es lo mismo, es lo mismo. Porque a nadie le gusta que tenga su casa y le saquen las cosas, por ejemplo. Nos enojamos, porque ese es tu lugar tuyo, ¿no es cierto? Donde está tu tribu, tu familia, están tus hijos, ahí estás. Esa es la misma situación que miles de años hemos digamos, heredado de nuestros primitivos pasados hasta hoy día, ¿no? Ahí tenemos toda la explicación de lo que hoy día somos en la política y en todo, ¿no? Sí. Excelente, excelente reflexión. Reyles. Sí, le agradezco mucho el haberme corregido porque, claro, cuando hablaba yo de operación matemática, me estaba refiriendo en realidad al primer concepto matemático. Esa es la manera como yo debí decirlo. Y es el tema del conteo al infinito, ¿no? Sí. El tema del conteo al infinito. Entonces, claro, yo pensaba que era o contar o agrupar, no tenía muy claro eso, pero en realidad el primer Es que contar y agrupar, mira, está dentro de lo que se llama las habilidades cognitivas del cerebro. Cuando tú agrupas, ¿no es cierto? Que en el fondo es sumar. La operatoria de sumar es agrupar. Por eso que a los niños se les enseña primero a agrupar para que ellos entiendan lo que es la suma, ¿no es cierto? De eso está asociado a nuestras habilidades cognitivas para poder entender esta operación de suma, ¿no? Viene después ya. Sí, entonces, cuando usted habla de los tres grandes problemas de la antigüedad, que también lo vi ahí en su libro, Sí. ¿el primero sería el conteo al infinito o son No. otros? ¿Cuáles son esos tres grandes problemas de No. la antigüedad? No, el conteo infinito debe ser más profundo, porque un objeto matemático infinito, ¿ya? Es un problema que hasta el día de hoy no se puede entender exactamente. Se ha formalizado, ¿no? Se ha capturado una propiedad esencial y de ahí se ha definido, pero eso no significa que tú lo comprendas exactamente por qué, porque nuestro pensamiento, nuestra mente es limitada, ¿no? Nadie puede, por ejemplo, de seres humanos, pensar, ¿no? Que tú lo tengas acá en tu pensamiento a todos los números naturales, por ejemplo, ¿no? Y si se habla de un objeto geométrico, tampoco puedes pensar en toda la recta que es infinita. O sea, nuestro cerebro está limitado. Lo que hacemos simplemente es representarle una pizarra y ponerle una flecha a ambos lados para indicar que sigue, pero no ni siquiera lo puedes representar. Entonces, ese problema está fuera de discusión. Los tres problemas de la antigüedad se refieren a otras cosas, ¿no? Se refiere son todos problemas que indican lo siguiente, ¿no? El primero es la cuadratura del círculo, ¿no? La idea de encontrar un cuadrado, ¿ya? Que tenga la misma área que un círculo unitario, por ejemplo. La misma área es un problema que se planteó en la época antigua, no se dio solución porque, o sea, no tenían las herramientas matemáticas para probar que eso es imposible, por ejemplo. Eso se probó después ya. Y el segundo problema es la trisección del triángulo, perdón, de un ángulo. ¿Cómo trisecar un ángulo, pero solamente usando regla y compás? La restricción de usar regla y compás es una restricción filosófica que viene de Platón, que indicaba de que, digamos, estos objetos perfectos que existían en su mundo ideal, para poder, digamos, mantener esa pureza de esos objetos, era necesario simplemente trabajarlos a través de una recta, que era también un objeto perfecto para él, sin graduación, y el compás para hacer el círculo, que era el objeto que él consideraba perfecto, ¿no? ¿Ya? Entonces, toda la matemática griega se desarrolló bajo esa restricción. Cualquier construcción que hacía tenía que ser con regla y con compás. Entonces, con regla y compás surgió un problema. ¿Cómo puedo bisecar un ángulo? Se pudo hacer, eso se puede hacer, pero trisecar un ángulo cualquiera, ahí tuvieron problemas. ¿Cómo trisecarlo? Entonces, es un problema que venía de la antigüedad
y después se probó ya al fin del siglo XIX que hay ángulos que es imposible trisecar con regla y compás. Uno no puede trisecar usando un transportador, puede hacer trampa, ¿no? Sino que con regla y compás. Y el tercer problema es la duplicación del cubo, que también es un problema antiguo, en donde se intentaba buscar, digamos, encontrar un cubo. Por ejemplo, a ver, se dice de que existía un cubo, digamos, digamos, en un lugar donde estaba un dios griego, que le estaban solicitando a ese dios griego que pare digamos, la peste, digamos, la pandemia que había en la época, y se dice que el dios griego le contestó que tenían que resolver este problema para que él pare la pandemia, que era construir un cubo, porque él tenía donde a él, digamos, le adoraba un cubo, digamos, de un lado uno, ¿no? Y él pedía la construcción de un cubo que tenga el doble de volumen, ¿no? Entonces, imagínate, es como construir, si el cubo es de longitud 1, el volumen era 1 al cubo 1, y el doble de volumen, ¿cómo tendría que ser? Raíz cúbica de 2, no sé, entonces no podían ellos construirlo. Exactamente, entonces es un problema de la antigüedad, la duplicación del cubo se llama. No podían construirlo porque la solución daba un número irracional y eso no existía en esa época, ¿no? No existía. Entonces esos son los tres problemas que fueron fundamentales hasta el siglo XIX, ¿ya? El desarrollo de la matemática, todos esos siglos intentaron probar cosas, avanzar en esos problemas y generaron más matemática, pero no lograron resolverlo hasta mitad del siglo XIX, con esta teoría abstracta de Galois. Me imagino a los antiguos griegos rompiéndose la cabeza años de años y nunca llegar a la solución, ¿no? Sí, Qué, sí. digamos, proceso tortuoso, pero a la vez, cuando se llega a la solución es como que un gran paso hacia adelante en la civilización, ¿no? Rayleigh. Así es. Sí, el, el tema de el círculo, hallar el área del círculo, en uno de sus artículos, usted comenta, doctor, que lo que Arquímedes estaba buscando es encontrar el área de un círculo de radio unitario, Sí, que sabemos que numéricamente es igual a pi. Hoy sabemos que el área de un círculo de radio unitario numéricamente es igual a pi, no pi por 1 al cuadrado, y que estaría entre las fracciones de 223/71 y 22 séptimos, pero no existía el concepto de número irracional, que sería lo de hoy. ¿A partir de cuándo, más o menos para ubicarse en la historia, comienza el concepto de los números irracionales? sí. Mira, ve, primero decirte que lo que tú comentas es un error que se comete siempre en divulgación matemática a veces, ¿no? Decir de que Arquímedes dio una aproximación de pi de 22 séptimos y eso no es así, ¿no? Ese número no tenía existencia en esa época. El problema era encontrar el área de un círculo. Entonces, y como el área de un círculo no se podía medir exactamente, entonces solamente ellos estimaban un número que esté comprendido cercanamente, ¿no? A lo que ellos querían estimar. Eran estimaciones nomás lo que tenían, ¿no? Entonces, 22 séptimos sí era un número, pero una estimación para el área del círculo, no era que pi ni nada de eso. Pero ¿qué ha aparecido? ¿Qué apareció después en el transcurso de los años? De que esta digamos, aproximación siguió apareciendo en muchos trabajos matemáticos, ¿no? Cuando uno quería, por ejemplo, calcular el volumen de una esfera, digamos, también, o sea, podías calcularlo de manera aproximada, una estimación, pero no era, digamos, exacto. Entonces, como aparecía recurrentemente,
Lo primero que apareció en la historia más o menos en el siglo XVIII es ponerlo como notación. Como aparecía recurrentemente, entonces colocamos una letra para que ya esta cosa que no sé qué cosa es, lo coloquemos en mi cálculo. Entonces la primera notación que se le ocurrió a un matemático fue esa que tenemos hoy día, ¿no? Con la letra griega, que es, digamos, en español significa perímetro. La primera letra en griego es ese símbolo que ustedes ven, porque se trataba de encontrar el perímetro también de una circunferencia. El perímetro, de ahí nace, pero como notación en el siglo XVIII. Y Leonard Euler, connotado matemático, lo empezó a utilizar a través de todos sus escritos, y de ahí se hizo quedó ya en la comunidad matemática ese símbolo. Pero Leonard Euler no lo consideraba número, porque no existían los irracionales, estamos en el siglo XVIII todavía. Teníamos que esperar hasta que fines del siglo XIX, 1879 más o menos, donde este matemático alemán, digamos Richard Dedekind, demuestra la existencia de este número. Y ahí nacen todos los irracionales. Y por lo tanto nace también pi. Ahí recién nace, a fines del siglo XIX. Recién ahí. Eso es lo que yo digo en ese artículo que digamos ustedes han tenido a la vista, ¿no? Reyles. Si le he entendido bien, ya pasando, la segunda revolución matemática es la revolución del cálculo de Newton con Leibniz. Sí. Y en este caso, ¿cuál sería el aporte, digamos, que revoluciona la matemática en comparación a la matemática anterior que se conocía? Claro. La matemática anterior era esencialmente griega. Y la matemática griega tenía el limitante de trabajar con regla y compás, es un limitante. Pero había otro limitante más de fondo, ¿no? Que era una matemática estática. Los objetos matemáticos que se trabajaban en esa época carecían de, digamos, de dinámica, de movimiento. Por lo tanto, ¿por qué no lo estudiaban en movimiento? Porque Platón decía que los objetos que se mueven, los objetos que hay en la naturaleza, no eran susceptibles de estudiarlo, de aprenderlo, porque eran caóticos, porque eran imperfectos, porque no se podía estudiar. Y lo único que se podía estudiar eran estos objetos matemáticos estáticos. Mira esa idea. Entonces, para la segunda revolución lo que hace es cambiar ese paradigma y decir, si puedo inventar una técnica que pueda estudiar el movimiento de los objetos, ¿no? Y ahí nace el cálculo, nace ahí. Eso fue el cambio ahí. Entonces, desde ahí empezamos a estudiar la naturaleza, las leyes planetarias y todo lo que se mueve, ¿no es cierto? Y todos los usos que uno ya le ha dado en las ecuaciones diferenciales, todo, pero por eso es una segunda revolución matemática, siglo XVII. El movimiento, ¿no? El movimiento. El movimiento, justamente pasamos de una matemática estática griega a una matemática dinámica en el siglo XVII, sí. Excelente. Reyles. Sí, de hecho, en las escuelas de ingeniería se estudia, al principio de las escuelas de ingeniería, justamente en el curso de dinámica, se estudia esta matemática que viene de la segunda revolución, ¿no? Se estudia el movimiento. Sí. Al comienzo del curso de dinámica, estudiamos, por ejemplo, la razón de cambio promedio, ¿no? La razón de cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad media. Y luego esa razón de cambio la llevamos al límite de la razón de cambio cuando el denominador de la razón de cambio tiende a cero, y eso ya viene la derivada. O sea, la derivada nos indica un concepto de cambio instantáneo. Y luego viene, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Razón es una división, ¿no? Para los que están en la matemática más básica, razón es una división. Entonces, cuando digo razón de cambio, es una división que es triangulito V entre triangulito T. Cambio de velocidad entre cambio de tiempo. Así comenzamos a estudiar el movimiento. O cambio de posición entre cambio de tiempo. Entonces, esa razón de cambio, luego la llevo al límite
cuando el denominador, cuando triangulito P tiende a cero. Y me da el concepto de aceleración instantánea. Entonces la derivada nos da el concepto de cambio instantáneo. Y eso es lo que comienzan a estudiar cualquier muchacho que estudie ingeniería comienza a estudiar el curso de dinámica estudiando el movimiento. Así es. Excelente. Me imagino toda la revolución tecnológica que habrá representado eso, porque desde que es la base, la piedra fundamental de la ingeniería moderna, bueno, moderna entendiendo los conceptos de Descartes en adelante, no moderna, porque actualmente va a haber cosas impresionantes en ingeniería. Claro, exactamente, tal cual. Bueno, realmente creo que vamos redondeando un poco porque todavía tenemos que hablar de la tercera y la cuarta revolución, pero creo que eso lo vemos en el siguiente episodio para tener un tiempo un poquito más amplio para desmenuzar esos conceptos que ya son mucho más complejos, ¿no? Tercera, cuarta revolución ya estamos hablando ya fuera de las matemáticas que se enseña en los colegios, incluso en las universidades. Bueno, un poco para redondear, hoy hemos hablado sobre el libro, uno de los libros, porque el doctor Steven tiene más de un libro, ya nos irá comentando en los próximos episodios, uno de los libros que va a publicar próximamente, que tiene que ver con la historia de la matemática, y hemos tenido un debate bastante interesante, más que un debate, una charla sobre los distintos formas en que el pensamiento matemático se ha venido dando en la historia, ¿no? Bueno, doctor, ¿cómo la pasó? Bien, pues muy bien, entretenido conversando de la historia, la filosofía y la matemática. Excelente. Reyles, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, me ha quedado corto el tiempo, pero como tú dices, hay que dejar para las otras semanas entrar ya en las siguientes revoluciones de la matemática y que, bueno, el doctor siempre que nos ilustre con su comentario siempre agudo. Otra vez le extiendo mi agradecimiento por separarnos un par de horas de su agenda para atendernos. Gracias a usted. Excelente. Gracias, doctor. Realmente es un placer, hablar de estos temas que, bueno, de hecho que sé que durante estos días voy a estar, estas ideas se me van a rondar la cabeza sobre todo lo que hemos hablado, ¿no? Que es creo que lo importante, ¿no? Tener una nueva visión después de haber profundizado en estos conceptos. Muchas gracias al público que nos sigue. Recuerden, por favor, dejar like y suscribirse. Eso nos ayuda a difundir más este material. También recuerden seguir al doctor en sus redes sociales. Tiene canal de YouTube, cuenta de Facebook. Lo vamos a poner los links en la descripción. Y bueno, recuerden que este es el episodio número 4, o sea que tienen 3 episodios para los que recién están viendo esta serie. Tienen 3 episodios donde hemos venido hablando de distintos temas relacionados a matemática. Espero que la pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.